¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Como siempre yo le digo en cada enseñanza, dándole gloria a Dios, que para su siervo es un privilegio que Dios me esté permitiendo ser un instrumento con todo temor y reverencia, sabiendo que el Señor me está escuchando y que me va a pedir cuentas de cada bendita palabra y cada enseñanza. Con ese temor reverente me pongo a los pies de Dios dándole las gracias y poniéndome al servicio de Dios, de Cristo, para ser un instrumento y un portador de esta bendita palabra de vida. Así que prosigamos, benditos hermanos, con Proverbios. Enseñanza número 6. Habiendo ya orado y pidiéndole a Dios para que me permita revelación y habiendo ya orado por cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús en México, por todos los suscriptores en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos, por favor, con el versículo 11 de Proverbios 2, 11, capítulo 2, versículo 11. Ayer en el 10, bendito pueblo de Dios, vimos que cuando la sabiduría entrara en tu corazón, ya vimos el precio, ya vimos con esta bendita palabra el pacto para poder ser acreedores a esta bendita riqueza inmerecida que es la sabiduría y la palabra de Dios. Bueno, el día que llegue a entrar a su corazón mediante el pacto y mediante la cruz y la ciencia fuere grata a tu alma, que no diga uno, tú eres esta palabra, entonces, dice en el versículo 11, la discreción te guardará. Sí es muy importante. Recordemos que bíblicamente esta bendita palabra se conoce como palabra de vida y la palabra del diablo y la mentira como palabra de muerte y sabiduría de muerte. Recuerde que la bendita palabra nos enseña que Satanás engaña al mundo entero y que es muy astuto para engañar. Entonces, si yo pago el pacto, si yo verdaderamente estoy crucificado, si hago todo lo que hemos visto conforme a la bendita palabra que hemos visto el día de ayer y de antier, la riqueza, la promesa que Dios promete es que me guardará, ya sea por flechas incendiarias, ya sea por falsos representantes, falsas iglesias, falsos hermanos, ya sea por cualquier medio que Satanás utilice para quererme persuadir a lo contrario de lo que vino a traer Cristo Jesús, porque entonces voy a tener esta bendita palabra guardada en mi corazón. Y me va a guardar de la muerte. La discreción me va a guardar, esta sabiduría en mi corazón me va a guardar del engaño de Satanás. Dice, te perseverará la inteligencia. Y claro, Cristo Jesús es la cabeza. La inteligencia viene de aquí arriba. Mi mano no tiene inteligencia, ni mi pie, ni mi ojo, ni mi lengua. Ningún miembro de mi cuerpo humano tiene inteligencia. Si mi cuerpo puede trabajar armónicamente, es porque la inteligencia, la cabeza, lo mueve como yo quiero, día con día, que opere mi cuerpo. De igual manera, el guardar esta bendita palabra, el estar en la cruz, el estar muerto al mundo, no se me quita la cabeza. Dios no me va a quitar a mi rey. Dios no me va a quitar esta bendita sabiduría y me va a perseverar. La inteligencia. Recordemos, nadie se jacte, nadie es sabio, no hay ningún sabio, solamente uno es el sabio. Y Dios puso a Cristo Jesús como intermediario, como rey, como pastor, como apóstol, como sumo sacerdote y como cabeza de la iglesia.
Bien, Dios tiene el sartén por el mango. Él decide quién muere, quién vive, quién tiene a Cristo, quién no tiene a Cristo. Dios lo mueve todo. Y así, si nosotros somos obedientes a estos proverbios, a estos consejos que nos indicó el capítulo 1, lo que es el discipulado, el tamaño espiritual, el precio que tenemos que pagar por esta sabiduría, entonces, fíjese bien, me va a perseverar todos los días, a perseverar sin desmayar, y me va a mantener firme. Bien, dice en el 12, para librarte del mal, camino. Aquí está ya concordando lo que le acabo de decir, lo estamos confirmando, ¿verdad? Precisamente el guardar esta bendita palabra en mi corazón, el tener la cabeza de Cristo Jesús, pues verdaderamente me libra del engaño del diablo, me libra de los caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte, para librarme del mundo, porque el mal camino es el mundo, es la prosperidad, como ya lo vimos en el capítulo 1, de los pecadores lo que predican. Ahora, me va a librar del mal camino esta bendita sabiduría. Por eso recuerde, bendito hermano, yo siempre le voy a recordar, para tener esta sabiduría en mi corazón, se necesita la muerte total. Se necesita una separación. Lo hemos venido viendo el día de ayer, el día de anterior. Espero que los que vayan dando un seguimiento le crean a Dios. Ahora, ¿cuál es la bendición? Que no me va a poder engañar nadie. Dice, para librarte del mal camino, para librarte de los hombres que hablan perversidades, que hablan el lenguaje del diablo y no de Cristo. Y mire, no habla de los otras religiones, no, ellos ni nos fuman. En verdad, hermano y hermana, usted vea a los que han dado un seguimiento en las enseñanzas de Romanos, de Hechos, de Gálatas. Cristo Jesús, los romanos, los griegos, ni lo fumaban. ¿Quiénes son los que estaban tratándole de persuadir a que no estaba en la verdad? A Pablo, a Pedro y a todos los que se iban convirtiendo en cristianos. Eran los mismos que se jactaban de conocer a Dios, los mismos que decían que eran hijos de Abraham. Bueno, pues proféticamente estos mismos son aquellos que alguna ocasión fueron llamados, pero que fueron incrédulos y no guardaron el pacto establecido y se convirtieron en instrumentos y en enemigos de Dios y en instrumentos del diablo. Y que ajenamente son manejados para ir en contra de la cruz. Entonces nos va a librar de los malos hombres que hablan perversidad, porque bíblicamente la sabiduría de Dios ha engañado a muchos con palabras persuasivas, con palabras suaves, blandas, y rascan el oído. Entonces, sí es muy importante que esta bendita palabra, si la tengo guardada en el corazón, cuando llegue Satanás por medio de flechas incendiarias, cuando llegue Satanás por medio de hombres que no tienen el verbo y que hablan el lenguaje de Satanás, entonces yo les voy a decir, escrito está y escrito está. Y me va a librar de la muerte. Dice, versículo 13, que dejan, y acá, pues aquí está ya, mire, quiénes son este tipo de hombres, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas. Ahora, ¿tuvieron la oportunidad de entrar al camino derecho? Sí, aquí lo está diciendo. Recuerden, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. El dejar el camino derecho, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el camino derecho que es Cristo Jesús, aquí está el mundo, aquí está la cruz, aquí está lo de acá arriba. El camino derecho es, ayer veíamos,
sin curvas, sin regresar, luego subo. No, es derecho que me va alejando cada vez más y más del planeta Tierra, que me va alejando de lo terrenal. Ese es el camino derecho. Entonces, estos hombres han dejado el camino recto, porque ayer vimos también un ejemplo de lo que es el camino recto. Estos hombres han dejado, amaron más las tinieblas, amaron más Egipto, y para andar por sendas tenebrosas, en tinieblas, para andar en los caminos de donde está el rey de aquí abajo. Tinieblas, mundo, carnalidad, alejados de Dios. Entonces, regresaron, como yo le decía la vez pasada y le ponía el ejemplo del pueblo de Egipto, cuando salió de Egipto, que extrañaban las ollas de carne, extrañaban el regresar para atrás. Ok, en Egipto está lo tenebroso, ahí está el trono del diablo, ahí estaba Faraón, ahí los quería esclavizar, ¿a cambio de qué? De comida en abundancia, de las cosas de Egipto. De igual manera, es lo mismo. Estos aman más las tinieblas, como dice en San Juan capítulo 3, que no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. Ahora, entonces, fíjense bien, está hablando de los cristianos que piensan que son cristianos y están en la verdad, pero que están en el mundo, que no están en la cruz. Y aquí está el fruto de lo que hablan ellos. Piensan que conocen la ley, se jactan de ser doctores de la ley, piensan que están en la verdad. Pero, ok, ese es un castigo, como ya lo hemos visto, que Dios les permite un velo y les manda un espíritu de estupor para que crean en la mentira, y Dios es justo. Pero mientras, aunque rechinen dientes, aunque me digan que ellos tienen la verdad, esta bendita palabra que está guardada en mi corazón por estar en la cruz, por no estar en el mundo, me guarda de todas esas cosas. Nos guarda de los hombres que hablan perversidades, porque el hablar del mundo, el hablar de aquí abajo, y sí, usted va a decir, no, si hablan de Dios, tienen la Biblia. Recordemos que hemos visto muchísima palabra sobre esto, que aunque yo tenga la Biblia y use versículos, si no tengo el Espíritu Santo los traduzco a lo terrenal y hablo perversidades. Bien, dice entonces en el 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Aquí ya está más claro. Primeramente, bendito hermano y bendita hermana, que se huelgan o que se alegran haciendo el mal. Bueno, vamos a recordar una cita bíblica. Pablo, cuando perseguía a la iglesia cristiana, se alegraba cuando los traía presos, cuando mataban a alguien o cuando los encarcelaban. El hacer mal es, primeramente, estar en el mundo, y también, como hemos visto, el derramar sangre inocente. El estar yendo a tratar de persuadir y de acechar a los que verdaderamente están huyendo de la corrupción. Y se alegran de tener sus iglesias llenas. Se alegran de sus congregaciones y de sus pastores. Se alegran de sus perversidades. Y se alegran haciendo el mal, porque son seres de carne, son seres que no son de arriba y están practicando el pecado todos los días y se jactan que ese es el camino. Se jactan de que Dios trajo las escuelas, de que trajo el trabajo del mundo, de que trajo el dinero, y se alegran practicando esas cosas. Dice que se huelgan en las perversidades del vicio. Sí, es muy importante, yo ya le había tocado anteriormente
esta bendita enseñanza tan profunda donde Dios nos pone siempre comparativas y ejemplos terrenales para poder nosotros saber y discernir lo que trajo Satanás. Cuando Dios nos habla de vicio, bueno, sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que hablando del mundo, las drogas como la heroína, la cocaína, la fentamina, el alcohol, el tabaquismo, son vicios. Vicios se le llama a algo que me vuelve dependiente y que mi cuerpo lo necesita, si no, no puedo vivir. Si no, no puedo, lo necesita mi cuerpo. Ahora, sí es muy difícil en el mundo poder dejar un vicio sin ayuda médica, y eso entre comillas. Alcohólicos anónimos, drogadictos, casi siempre vuelven a caer y a caer y a caer. Y es muy difícil que lo dejen. De igual manera, la bendita palabra de Dios nos enseña aquí en Proverbios y en el Nuevo Testamento, nos habla del mundo, que el mundo está viciado y que es un vicio. A final de cuentas, el mundo es un vicio también. ¿Por qué dice la bendita palabra que es un vicio el mundo? Bueno, porque los ídolos que nos enseñaron nuestros ancestros, la vida que nos enseñaron nuestros ancestros y todo lo que trajo Satanás desde la fundación del mundo, pues solamente se pueden dejar con el poder de Dios, con la fe y con el fuego de Dios, que es todo deseo de la carne. Todo lo que nos quita tiempo de poder glorificar al Padre, como se lo he venido yo repitiendo en cada enseñanza, todo lo que se llama idolatría. Por decir, yo ya le he puesto ejemplos. Quítele a un joven el internet, quítele el teléfono, es un vicio para ellos. Ahorita, si hay un apagón a nivel mundial y quitan el internet por 1 o 2 horas, olvídese. Hay pérdidas, se vienen en quiebra empresas, olvídese lo que hay, por 2 horas. Remontémonos hace 80 años, 100 años, la gente vivía y tenía más tiempo para Dios, sin que hubiera todas las cosas que están hoy. Claro que, fíjese bien, meditemos, hay una profecía, bendito hermano y bendita hermana, de estos últimos tiempos, donde en Éxodo, cuando Moisés trata de librar al pueblo por medio de Dios, y Faraón se enoja y les dice, ahora multiplíquenle las cargas y ahora no se les va a dar paja, sino que ellos la van a ir a recoger, porque se necesitaba la paja para poder hacer los ladrillos, que ellos tenían que entregar día con día cierta cantidad. Entonces, si de así trabajaban una jornada larga, cuando se molestó Faraón, pues les duplicó el trabajo, ya profetizando también estos últimos tiempos, en donde Satanás ha metido más vicios que los que habían hace 80 años con la tecnología. De hecho, si hay una profecía también en Daniel del regreso de Cristo Jesús, y la profecía es que la tecnología, antes de que viniera Cristo Jesús, así lo dice en Daniel, los que han leído, que la tecnología tenía que subir de punta a cola. Y efectivamente, bendito hermano, no nada más hablo del internet, hablo de toda la tecnología, de coches, de industria, de drones, de robots, etcétera. Toda la tecnología que hay es para que el ser humano tenga menos tiempo para conocer a Dios. Por eso estamos en los tiempos de apostasía, porque todavía hace 80 años la gente tenía más tiempo para poder atender a Dios. La gente trabajaba hace 80 años, hace 100 años, por lo menos aquí en la Ciudad de México. En otras partes del mundo también, cuando no había tanta
pobreza, cuando había más economía, cuando la gente trabajaba 8 horas o trabajaba 4 horas al día y tenía tiempo para otras actividades como hacer deporte, como para hacer otras cosas, tenían tiempo. Ahorita yo se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, la gente cuando se sale aquí por parte de Dios a dar el evangelio y que aprovechamos los sábados y los domingos, que es donde la gente puede estar, pues la gente o se va a pasear o está en el internet o está tomando o está viendo televisión, o sea, simplemente está viciado y no tienen tiempo. Llega uno a tocar y no tienen tiempo para atender a Dios. No tienen tiempo. Ahora, quíteles eso, porque también yo le digo, ¿verdad? Quítele la televisión o la pantalla a una casa o a una familia. No, es un vicio. Tráteles de quitar el trabajo o su empresa o el trabajo. Para ellos es un Dios. Porque yo he visto gente que llora cuando pierde un trabajo, cuando le quitan un trabajo, cuando ya no está asegurado su pensión o terminar para que lo pensionen. Llora. Y está preocupado buscando otro trabajo. No pueden. Cuando Dios nos trajo un trabajo, en donde ese trabajo que nos trajo Dios, nos viste y nos da de comer. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, todos los ídolos en el mundo, lo que me hable, desde deporte, desde música, desde pasatiempos, desde hobbies, todo es un vicio. Todo lo que metió Satanás para quitarme el tiempo y no concentrarme, ni pensar en las cosas de Dios, ni tener tiempo, todo eso es un vicio. Y sí, yo estaba enviciado. Yo, cuando tenía 42 años, pues ahora sí que estaba en el mundo y tenía todos esos vicios que no podía dejar y que ahora, para la grandeza de Dios, mediante la fe y mediante el sacrificio de Cristo, mediante el fuego de Dios, pude tener un corazón sano, como ayer veíamos, que esta bendita sabiduría nos da un corazón sano, nos sana de toda esa enfermedad y de todo ese vicio. Y sí, nos sana tan enteramente que ahora todo lo estimo como basura y que ahora no se me antoja los vicios que yo tenía al conocer este bendito camino. Entonces, eso es el vicio. Fíjese bien lo que dice aquí, que se huelgan en las perversidades del vicio. ¿Y qué es que se huelgan? Que lo predican. Que dicen, en las iglesias meten este tipo de vicios, permiten este tipo y se huelgan y le dan gloria a Dios. Mira, le pongo un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Proféticamente, Dios va a venir. Empezó con el pueblo judío para traer a Cristo Jesús y bíblicamente va a terminar con el pueblo judío en los 7 años de la gran tribulación. Porque quiero decirle que en los 7 años de la gran tribulación, como la iglesia de Cristo apóstata se va a quedar y los que verdaderamente fuimos obedientes y esperamos en Cristo, vamos a ser arrebatados. Entonces, verdaderos pastores y apóstoles, en los 7 años de la gran tribulación, no va a haber, y sí va a haber. Ahorita le voy a explicar. Entonces, se queda los 7 años sin iglesia. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Ok? Va a escoger a 144,000 judíos ortodoxos, más bien ultraortodoxos, que así se conocen hoy, ¿sí? Y no nada más eso, también va a haber 2 testigos, también va a haber mucho evangelio, no nada más por los 144,000, sino Dios va a utilizar mucho mensaje por vía de YouTube para, en esos 7 años y los primeros 3 años de la gran tribulación, dar el evangelio. Pero a lo que iba es esto, bendito hermano y bendita hermana. Estos varones ultra ortodoxos que ahorita están, usted métase a YouTube e investigue los judíos ultra ortodoxos, a qué se dedican, en dónde viven y qué hacen. Ellos
tienen conocimiento del Pentateuco, del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el primer pueblo no estaba viciado, como todas las demás naciones. Era un pueblo diferente, era un pueblo con diferente cultura, con diferentes acciones de trabajo a todos los demás pueblos. Era un pueblo diferente. No estaba enviciado como todas las demás culturas. Ahora, de igual manera, estos hombres que están ultraortodoxos viven primeramente en una colonia de judíos en donde no tienen tecnología, no tienen pantallas, no tienen internet, no tienen teléfono, no tienen noticias del mundo, no tienen nada. Están concentrados en el Pentateuco. ¿Quién les enseñó eso si no tienen a Cristo? ¿Quién les enseñó eso si no tienen el Espíritu Santo? Desde el primer pacto ya tenían el mandamiento de no contaminarse con la mesa del diablo. Desde el primer pacto. Ahora, no soy yo, no invento, hermano y hermana. Por eso viene Cristo, ¿verdad? Ahora, estos saben y tienen el conocimiento, estos ultraortodoxos. No digo de todos los judíos porque es un destrampe ya ahí, pero sí hay todavía un remanente que se guarda y que Dios va a escoger a 144,000 para sellarlos en la frente y para dar testimonio en el último tiempo. Pero se están guardando. Entonces, sí nos enseña la bendita palabra de Dios que todo lo que es corruptible, que todo lo que va a desaparecer cuando venga Cristo Jesús, que todo lo que no es eterno, lo trajo Satanás. A excepción de árboles, a excepción de ríos, a excepción de todo eso. Estamos hablando del vicio, del dinero, de la música, de los trabajos, de los pasatiempos, que es un vicio. Entonces, eso no lo trajo Dios. Entonces, cuando alguien es llamado, quiero decirle que por falta de fe, por falta de no haber creído en este camino, entonces no pueden dejar el vicio, no pueden dejar el mundo. En todo momento están como la esposa de Lot, volteando para atrás y deseando regresar para atrás. En todo momento, porque no tuvieron fe. Ahora, entonces estos son los cristianos que meten perversidad, que hablan perversidad. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si usted toma su cruz, si usted es leal a Dios, esta bendita palabra que nos pone en el corazón nos va a guardar de ese engaño. Dice, cuyas veredas de ellos, dice en el versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Eclesiastés, hay una cita bíblica en Eclesiastés, creo que es capítulo 1 o capítulo 2, cualquiera de esos, ¿no? En donde Dios nos dice en ese libro del Antiguo Testamento que cuando entró el pecado al mundo por un hombre, por Adán, Dios, el camino que había puesto recto para ir allá arriba, lo torció. Que, mira, el mundo está aquí arriba, recuerde, la cruz está acá arriba, Dios está acá arriba. Ahora, el camino desde el Edén era para arriba. Ahora, Dios dice en Eclesiastés que lo que Él torció, nadie lo puede enderezar. Entre el pecado y Dios, tú eres el camino para ser de abajo, para no poder subir, para no ir por el camino recto. Ahora bien, yo, su servidor, Luis Eduardo Garibay Gómez, si en los años que he tenido el privilegio de servir a Dios, yo me distraigo o tengo alguna concupiscencia y me engaña Satanás y traiciono el pacto y la fidelidad que le debo a Dios y a mi Señor, el mismo Dios me tuerce el camino que me dio, que es Cristo, y me quita Cristo. Esa es la muerte. El pecado paga un salario y es la muerte. Cristo Jesús es mi camino. Dios tiene la facultad
de quitarme al maestro, de quitarme al mediador, de quitarme a mi pastor, de quitarme el camino. Y automáticamente, aunque yo vaya, aunque lea, aunque me siga congregando, aunque siga dando la palabra, pues claro, ya no de Dios, ¿verdad? Aunque yo me jacte de que conozco, nunca voy a poder tener una estatura y nunca voy a poder avanzar para allá arriba. Muy importante, fíjense, cuyas veredas son torcidas, aquí está, cuyas veredas son torcidas, ¿por quién? Por Dios. Y son torcidos todos sus caminos. Eso es la palabra torcido. Dice en el 16, si usted guarda esta sabiduría en su corazón, que ya vimos que tiene un precio, entonces aquí seguimos hablando de las riquezas, porque recuerde que vemos mandamiento y riqueza. Entonces dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cuando principiamos Proverbios, Dios me permitió utilizar unas citas bíblicas para entender que el Antiguo Testamento era una sombra con ejemplos y parábolas terrenales para poder acomodar lo espiritual a los que tenemos el Espíritu Santo y a los que tenemos el entendimiento para poder discernir y dar una enseñanza verdadera. Porque muchos piensan que se trata de una mujer que me va a inducir para tener sexo con ella o para engañar a mi esposa o para fornicar. No. Cuando habla aquí de una mujer extraña, habla de las iglesias que se jactan de ser esposas de Cristo, pero que Dios no las reconoce porque no están circuncidadas. Porque lo que nos reconoce, lo que no nos hace extraños delante de Dios es la circuncisión, y la circuncisión de fe es tener el Espíritu Santo. Esa es la circuncisión. Ser un ser espiritual y no ser un ser de carne. Ahora, la mayoría de las iglesias, sean esposas del diablo o esposas de Cristo, porque bíblicamente a la iglesia también con parábolas la describe Dios como una mujer, como una esposa. Ahí los que han dado un seguimiento, vemos segunda de Juan, en donde dice a la señora elegida y a sus hijos, hablando de la iglesia. Recordemos que también nos habla de la esposa. Entonces, cuando habla de una mujer extraña, habla de las congregaciones que no están circuncidadas y que Dios no las reconoce, que son o bien representantes puestos por el hombre o por ellos mismos, o bien que fueron alguna vez representantes de Dios, pero tropezaron, no se arrepintieron y Dios los dejó sin el Espíritu Santo. Entonces, de esas hay muchas, de esas mujeres extrañas hoy, en este siglo, que a nosotros nos ha tocado vivir, que son los tiempos de apostasía antes de que venga Cristo Jesús, está inundado de mujeres extrañas que son iglesias. Bien, como enseñanza para la gloria de Dios, como ejemplo, a este su siervo ya tengo un buen tiempo que ya no me han querido arrebatar estas extrañas mujeres, porque Dios quiso estacionarme en una silla de ruedas, que tengo una prueba, gracias a Dios y gloria a Dios, y que ya voy para 5 años, llevo como 4 años y medio, me ha estacionado en un lugar en donde ni han habido más ovejitas, bueno, se han venido ovejitas, pero no han durado, pero las que tengo ya son ovejitas que ya tienen un crecimiento, que ya tienen años, y estamos totalmente ajenos a las demás congregaciones, no saben lo que predicamos, no saben lo que enseñamos. Pero antes de esto, cuando estuve de un lugar a otro lugar y que tuve el privilegio también de exponer la palabra,
Uf, muchas ocasiones, iglesias que se jactaban de ser de Dios, ángeles disfrazados de ángeles de luz, pero ministros del diablo, intentaron a mí y a las ovejitas en todo momento de tratarnos de persuadir para ir a fornicar, para ir a los vicios, para ir al mundo y decir que eso provenía de Dios. Pero, gracias a las promesas del Padre y de Cristo Jesús, que tomamos la cruz, que salimos del mundo y que puso nuestras palabras en el corazón, nos ha guardado y me ha guardado a mí muchas veces de las palabras de la mujer extraña. Que vamos a aprender mucho sobre eso porque apenas empiezan estas citas bíblicas y ahorita vamos a ver todo el fruto y todo el engaño que traen. Ahora mira, ¿serás librado de la mujer extraña? ¿De la ajena? Fíjese bien lo que dice, que halaga con sus palabras. Sí, es muy importante. Yo le voy a decir algo. Un verdadero siervo, cuando ve a un hermano o a una hermana en pecado, exhorta y amonesta con autoridad, con seriedad, para que no se pierda. Y se molestan muchos. Pero la mujer extraña, van y le dicen, ay, no es cierto, tú ya eres salva, Cristo Jesús vino por pecadores, ese es un desgraciado, te debería de honrar, te debería de aceptar, debería de cuidar a su ovejita, no, fuera con él. Y halagan de palabra. Y la pasa contigo, hermano. Y de palabras son hipócritas. Y halagan con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y claro, ¿verdad? Imagínense, yo le voy a poner un ejemplo. Un padre y una madre en el mundo, ¿verdad? El padre recto, que castigó, que habló con autoridad, que nos daba cinturón en su momento, y una madre que se callaba y que alcahueteaba el pecado y que no decía nada. Entonces, ahí están las dos iglesias. Bendito hermano y bendita hermana el día de hoy. Porque de igual manera, una mujer extraña halaga y te dice, ya eres salva, no te preocupes, ese es malo, no, aquí sí te recibimos, aquí bendecimos, aquí está el amor de Dios, y halagan, y engañan, y rascan el oído, porque recuerde que una mujer que no es extraña, que una mujer que verdaderamente tiene al esposo que es Cristo, en todo momento está amonestando, está redarguyendo, está corrigiendo, está con autoridad hablando y recordando el pacto que debemos de fidelidad. Y nunca alcahueteamos y nunca alabamos. Y de igual manera, por medio de Cristo Jesús y por medio de Dios, reprendemos fuertemente y Dios castiga por medio de una verdadera mujer. Ah, no, pero aquí los engañan y los halagan. Bien, fíjese bien, halagan con palabras. Y esas palabras son del diablo, no son la cruz, son del mundo, ¿verdad? Ese es el engaño de Satanás. Y claro, este tipo de cristianos o cristianas engañados que dicen, ay, él sí me ama, ella sí me ama, estoy muy bendecido, estoy muy bendecida, fueron y los engañaron. Bien, dice así, fíjese bien, aquí está la mujer extraña, al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. ¿Quién es el compañero de mi juventud? ¿Y por qué juventud? Ahorita vamos a ir para allá. Bíblicamente a Cristo Jesús se le conoce como el esposo y a la mujer como la esposa.
De hecho, ahí está la profecía que decía, ¿verdad? Mira cómo se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al esposo. Bueno, ¿por qué dice compañero de mi juventud? Bueno, aquí vamos a hablar de muchos que fueron cristianos, que entraron por la puerta del redil, como Judas, que siguió a Cristo, que dejó el mundo, que dejó padre, madre, casa y todo, siguió, pero Judas fue engañado por el dios Mamón. De igual manera, muchos, recordemos que cuando nosotros tenemos un crecimiento y Satanás no pudo en todo ese proceso separarnos, usa una arma letal a los que tuvieron un crecimiento y llegan a ser jóvenes. Porque cuando habla de jóvenes, bíblicamente nos habla espiritualmente, porque la bendita palabra nos habla de tamaños espirituales, nos habla de niños espirituales. En Pedro, en donde dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, nos habla de bebés, de gente recién nacida, también nos habla de niños. Pablo dijo, ¿verdad? Porque cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Y qué dicen en Mateo? Que por más que nos afanemos, nosotros no podemos añadir ni media estatura, ni medio codo a nuestra estatura. ¿Qué habla en Pedro? Habla de niños y luego habla, y ustedes jóvenes han vencido al maligno. Ahora bien, para que yo pueda tener el pacto del segundo bautizo, que ya es un ministerio y que ya es un pacto y un compromiso para ayudar a mi esposo como esposa en la obra, necesité haber tenido un crecimiento, necesité haber llegado a ser joven. Un indocto, un niño, bíblicamente no se puede poner en la obra, ni yo puedo poner a nadie. El que pone y el que quita es Dios y Cristo Jesús en una verdadera iglesia. Entonces, Dios va a poner a alguien que haya tenido un crecimiento y que haya vencido a Satanás en las concupiscencias de la carne y haya llegado a ser un joven. Pero recuerde, muchos jóvenes dejaron, o más bien esposas, dejaron al compañero de su juventud. El compañero que me fue dado para vida eterna. ¿Por qué? Porque bíblicamente en el matrimonio no hay divorcio. Al menos, fíjese bien, al menos bíblicamente, y ponga mucha atención en esto, porque hay muchísima sabiduría aquí, en el Antiguo Testamento no había carta de divorcio a menos que la mujer fuera encontrada en adulterio. Entonces, la lapidaban y el hombre quedaba totalmente sin el pacto ya de esa mujer. De igual manera, Cristo Jesús no me da carta de divorcio a menos de que yo adultere. Y adulterar, bendito hermano y bendita hermana, es dejar a mi compañero para irme a los placeres temporales y al vicio de este mundo que ofrece el amante de muchos, llamado Satanás. Porque es un amante que ha hecho adulterar a muchas iglesias. Ahora, en ese momento, Cristo Jesús rompe el pacto del matrimonio que tenía y queda libre y la toma como una mujer extraña. Entonces, Dios y Cristo Jesús nunca nos van a abandonar. Dios es justo, Cristo Jesús es justo. Aquí dice que esta mujer que halaga, esta mujer extraña, abandonó al compañero de su juventud, y fíjense bien lo que dice, y se olvida del pacto de Dios. Otra cosa más, para poder fortalecer lo que le he venido diciendo. Bueno, yo no, perdón, Dios. Todo lo que tuvieron en el corazón, todo lo que aprendieron, todo lo que Dios les había, se les quita.
les pone un velo. Dios les quita todo lo que habían aprendido y se olvidan del pacto que Dios hizo con ellos. Porque estos siguen con congregaciones, siguen enseñando, se siguen jactando. Y como yo le he dicho anteriormente, bendito pueblo de Dios, yo temo, como dijo en Proverbios 1:7, el principio de la fe es el temor a Dios, porque mi principal temor es quedar con un espíritu de estupor que me haga creer que estoy en la verdad y que cuando llegue mi Señor Jesucristo le diga, Señor, Señor, y me diga, no te conozco, hacedor de maldad, aléjate de mí al lago de fuego. Pero Señor, yo expulsaba demonios, yo daba la palabra en las plazas, no te conozco, hacedor de maldad. Ese es mi gran temor. ¿Por qué? Todos los que olvidan al compañero de su juventud, Dios los deja ya con un castigo horrible para que sigan trabajando con la Biblia, en congregación, entre comillas trabajando, porque son fraudulentos, ¿sí? Pero quedan engañados por el mismo Satanás. Porque recordemos que Satanás engaña, es un engañador. ¿Y qué es engañar? Estás en la verdad, sigue así, ya eres salvo, vas muy bien. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta mujer y estos son los que están en contra de los verdaderos santos. Por eso es muy importante guardar la palabra, porque me va a salvar de este poder y de este lenguaje que ha engañado a muchos. Bueno, entonces ya vimos que sí, son cristianos que entraron por la puerta del redil, que sí, porque dices, se olvidan del pacto de Dios. O sea, quiere decir que tuvieron el pacto de Dios. Y para poder tener el pacto de Dios, necesité haber entrado por la puerta del redil. Luego dice, por lo cual, su casa está inclinada a la muerte. Otra vez. Dios está arriba. La muerte está abajo. Ahora bien, yo estoy aquí adentro. Aquí me tiene Dios. Pero Dios puede hacer esto. Abajo está el mundo. Arriba, como dice en Efesios, están las cosas celestiales. Está lo de allá arriba. Ya le dije que Dios tuerce el camino. Ya le dije que Dios les tuerce. Y todas estas congregaciones que estaban a la diestra de Dios y que eran arriba, Dios las inclinó para que se cayera. Para que se cayera los que fueron infieles. Los que se olvidaron del pacto. Los que dejaron al esposo, hablando de la iglesia, y en lo que se convierten. Ahora, ¿cuál es su casa? No es su esposa y no son sus hijos. Claro, también ellos, ¿va? Pero ¿cuál es su casa? Toda la congregación y todas las iglesias que van a escuchar. Están inclinados al mundo porque enseñan puras cosas terrenales. Enseñan puras cosas de aquí abajo. Bien. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas, aquí está, hacia los muertos. ¿Dónde están los muertos? En el mundo. ¿Dónde están los muertos? En lo profundo. ¿Dónde están los muertos? En las tinieblas. Abajo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, bíblicamente, todos estábamos muertos. Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Así lo dice la palabra. Recuerde también alguna cita bíblica, cuando algún discípulo quería seguir a Jesús y le dijo, Señor, yo te sigo, pero se me acaba de morir mi padre, deja irlo a enterrar y luego vengo y te sigo. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, en el mundo
Recordemos, Dios y Cristo Jesús están arriba. Por eso Él dijo, mi Padre ha venido a buscar adoradores de espíritu, espíritu, y les vengo a traer la cruz, que significa dejar de ser terrenal, dejar de ser de abajo y ser un ser celestial. Yo, mediante el poder, dijo Dios, a los que creen en mi Hijo, los voy a resucitar y los voy a poner arriba y los voy a alejar de los abismos, les voy a dar las alas del gran águila y les voy a quitar las alas al dragón para que él sea una serpiente, para que se alimente del polvo, y el polvo son los que son de seres de carne. Entonces, ahí está, bendito hermano. Cuando Jesús dice, los oyó, es cuando los deja en el mundo, es cuando los deja aquí abajo. Ahora, sus veredas, otra vez aquí está, ¿verdad? El camino hacia arriba, yo no soy Dios, pero voy caminando, fornico, peco, y hago esto, y regreso al mundo. Pero no porque yo lo quiera, sino porque Dios se cansó y se hastió, y esa maldición la ha dejado en muchísimas congregaciones, que han dejado al compañero de su juventud y se bajaron de la cruz por ir con el amante, por ir a los deseos de la carne. Palabra de Dios. Dice, todos, y aquí están esas iglesias, todos los cristianos que digan, pues yo no voy a escuchar al hombre, yo voy a escuchar a la palabra de Dios, porque así me han dicho muchas veces cuando yo les digo, hermano y hermana, allá está la muerte, y cuidado con que yo me meta con un verdadero siervo y diga que es hijo del diablo. Cuidado con que yo a un verdadero siervo de Dios le diga que es pecador o que está mal. Cuidado con que se meta o con el que levante una blasfemia contra un verdadero siervo de Dios. Y yo hasta ahorita estoy tranquilo con mi conciencia. Cuando les he dicho no los escuches, no vayas, es porque a mí me consta el fruto que tienen y por tratarlos de librar de esto. Ponga atención. Todos los que a ella, a la mujer que dejó a su compañero, a esta iglesia, que a ella se llega, fíjense, o que a ella se lleguen, fíjense lo que dice, no volverán. Claro, después de que Dios les dijo, por favor, no vayan, y aún así, como en los tiempos de Cristo Jesús, muchos creían a Cristo, pero por temor a los hombres, se quedaban ahí, por temor a ser expulsados de esas grandes congregaciones, o por temor que les dijeran, mira, ya se volvió otro más que predica, otro más legalista, otro más. Entonces, todos los que se lleguen a ella no volverán. ¿A dónde no volverán? ¿Regreso al mundo? Ahí me quedo. Me gustó que me rascaran el oído, ahí me quedo. Y ahí me quedo porque me va a gustar que me halaguen, me va a gustar que me engañen y me digan, ya eres salvo, no te preocupes, que me den un consuelo engañoso, Satanás, que me engañe y que me diga que ya eres salvo, que ahí sí me aman y que sí puedo ir a los vicios del mundo, que no me preocupe. Pues ahí se quedan, no volverán. Dice, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces, aquí está para todos aquellos que dicen que la salvación no se pierde, que Dios es amor, que no es cierto. Mira, hermano y hermana, gracias a Dios tenemos abierta la boca de Dios. Aquí está la verdad. Y recordemos, lo que ya vimos. Porque muchos dicen, eso es en el Antiguo Testamento. Recuerde, el Antiguo Testamento es un libro profético que era una sombra para que viniera lo verdadero. Entonces, el compañero de mi juventud no estaba en el primer pacto. No estaba Cristo, no estaba como esposo. Cristo Jesús y el compañero vino en el nuevo pacto y Dios lo puso. Y recuerde que todo el Antiguo Testamento siempre nos está profetizando de Cristo. Siempre nos está profetizando del pacto en el que estamos hoy caminando
nosotros. Ahora, esas son las lágrimas. Eso es lo que Cristo Jesús dijo que íbamos a padecer juntamente con Él. Eso es cuando dice Raquel llora por sus hijos y esos que nos atacan, esos que nos dicen que no les amamos, que no les tenemos paciencia, que los señalamos, no saben verdaderamente el sufrimiento que tenemos y el padecimiento, porque quedaron engañados y porque sabemos las maldiciones que están escritas, que ellos mismos adquirieron por incrédulos, que estamos viendo aquí. Es como una esposa o una madre que vienen por su hijo o por su esposa en el mundo, la policía, y se lo lleva a la cárcel, la policía, el dolor de una madre o de una esposa, y más si sabe que su hijo o su esposo va a pasar muchos años, pues es un dolor. Pues más dolor hay para alguien que tiene a Cristo y que tiene a Dios al ver la expectación del juicio de Dios en que están ellos y estas iglesias. Porque nosotros que podemos ver, nos damos cuenta de sus frutos, nos damos cuenta de su habla, nos damos cuenta de su odio, nos damos cuenta de sus vidas que llevan. Entonces, aquí está, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O sea, el mismo Dios les quita el camino que lleva para arriba. El sendero de la vida es Cristo Jesús. Bien, ya no tienen acceso. Bueno, y espero, bendito hermano, que vaya aprendiendo, porque a mí me han dicho, ¿verdad? Cristo Jesús vino por pecadores. Sí, mira, hay muchos que ya no son perdonados. Está hablando de los que tuvieron un crecimiento espiritual de una mujer extraña y de los que decidieron escucharlos y desecharon la verdad. Los que siguieron a esta mujer. De eso se está hablando. Dice en el 20, así andarás tú mejor por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Aquí está la puerta angosta, aquí está la puerta ancha, aquí está el libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno. Aquí está. Entonces, si yo no escucho a la mujer extraña, si yo no me dejo persuadir, como ya también dijimos en el capítulo 1 de Proverbios, no escuches a los pecadores que quieren que predican riquezas y quieren llenar sus casas de despojos, no consientas con ellos. Bueno, si tú eres obediente a Dios, porque yo también muchas ocasiones dije aquí, por favor, fulana o fulano, no escuches a tal. Ay, no, ¿por qué me prohíben no escucharlos? Porque ahí está. ¿Los escucharon? A mí me consta y he visto cómo están el día de hoy. Ahora, pero si verdaderamente a los que hemos sido obedientes por fe a la voz de Cristo Jesús, y yo no quiero agradar al hombre, sino más bien temo a lo que ya está escrito, y mejor, con esta palabra de vida, cuando veo que alguien no está conforme a la cruz y me aparto de ellos, entonces, ¿qué dice? Así andarás por el camino de los buenos. Y sí es muy importante porque, por ejemplo, en el Salmo 119 dice así, Señor, compañero soy yo de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. De igual manera, en el Nuevo Testamento dice que no tiene compañerismo, ni tiene unión Belial con Cristo Jesús, ni las tinieblas con la luz. Así dice, salgan de ellos pueblo mío, y la bendita palabra de Dios dice que nosotros debemos, y la familia es con los buenos, con los que no engañan al compañero de su juventud, con los que temen, con los que tienen un fruto de Dios, porque recuerde, el único bueno es Dios, y el camino que nos ha dejado es bueno, no es malo. Ahora, y andarás por el camino de los buenos. Esta es una riqueza, una promesa, si me abstengo de agradar al hombre
y seguirás las veredas de los justos. Ahora, el justo ya es la iglesia que no abandonó al compañero de su juventud, que es fiel, que está en la cruz. Una iglesia que es justa, una iglesia que camina en el mar, una iglesia que enseña con ejemplo, una iglesia que enseña a caminar en el mar. Una iglesia que dice, imítenme, como Pablo muchas veces dijo, imítenme, así como yo imito a mi Señor Jesucristo. Entonces, seguirá las veredas de los justos. Dice, porque los rectos habitarán la tierra. ¿De qué tierra está hablando? No está hablando del mundo, no está hablando del globo circunferencial, no. Está hablando de la herencia y de la tierra y del campo que nos trajo Cristo Jesús, que es ir a arar, ir a sembrar, regar, que es el evangelio, que es la enseñanza, que es la verdadera iglesia. Es una herencia que nos trajo, es un campo, como dice en el Nuevo Testamento, es un campo que nos trajo de herencia. Y así Dios me permitirá a los rectos que habitemos en la tierra, en el campo que Cristo Jesús nos trajo. Dice, y los perfectos permanecerán en ella, en esta tierra. Los perfectos permanecerán. ¿Y qué es permanecer, bendito hermano y bendita hermana? Bueno, terminé mi obra el día de hoy, me levanto y el dueño del huerto me abre las puertas para seguir trabajando, sabiendo que todo lo que coseche y todo ese trabajo me lleva a la vida eterna, y que mientras yo sea obediente a los proverbios y a todos los consejos de Dios, voy a tener la puerta abierta todos los días para poder perseverar en esta herencia, en este campo, en este ministerio que Cristo Jesús, que Dios por medio de Cristo Jesús nos ha traído. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 7. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.